Ok, ¿me escuchan? Bueno, vamos a iniciar en punto, como habíamos establecido. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Es un gusto poder saludarlos y mil gracias por estar aquí en nuestro primer coloquio práctico responsable, un diálogo casual, ameno, básicamente compartiendo durante las próximas 4 semanas las perspectivas de prestigiosos profesionales sobre responsabilidad social y la manera en que las personas y las empresas afrontarán este tema en sus respectivas industrias. Es una conversación muy importante, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo actualmente. Para los que no me conocen, mi nombre es Dayana Cabeza y soy consultora empresarial especializada en agilidad y bienestar, acompañando por más de 10 años a líderes y dueños de empresas en todo lo que es la creación de equipos y culturas de trabajo más flexibles, más humanas, más saludables y socialmente responsables. Es para mí un honor poder llevar a cabo esta iniciativa con Alberto Ávila, quien también nos acompaña. Hola Alberto, bienvenido. Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y además de tener especialidad en brincar el muro de Trump para Estados Unidos y de regreso para divertirme en México, me dedico al tema de prevención de lavado de activos en procesos políticos y electorales y cuestiones de prevención de armas de destrucción masiva. Entonces son temas un poco extraños, difíciles, pero muy importantes, y parte de lo que estamos buscando junto con Dayana es precisamente este diálogo con todos ustedes y con cada uno de los ponentes que el día de hoy nos acompañan, porque al final del día esto es una situación que solo se resuelve con el apoyo de cada uno de nosotros, ¿no? Nadie es tan bueno, tan importante si no está acompañado de otros. Así es que muchas gracias a todos y bienvenidos. Buenísimo, gracias. Bueno, hoy básicamente tendremos el placer de escuchar 5 grandes profesionales que nos revelarán su visión de cómo será la responsabilidad social a partir de ahora. Y bueno, déjenme contarle un poco sobre ellos, ¿no? En primer lugar, estaremos escuchando a Luis Salas, quien es consultor en cambio organizacional en Polymath, acompañando a las organizaciones en sus procesos de transformación y cambio y preparándolas para el futuro. Es además organizador y curador de TEDx Paseo Santa Lucía. Luis nos acompaña desde Monterrey, México. Bienvenido, Luis, será un placer escucharte. Luego estaremos escuchando a Ido Bosco Lopagán, quien es coach ágil y consultor de empresas. Asimismo, es fundador y CEO de Equipo Eficaz, una sociedad que se dedica a la transformación empresarial bajo el enfoque Agile. Es un hombre de negocios, emprendedor y filántropo ítalo-hispano. Ido nos acompaña desde Madrid, España. Bienvenido, Ido. Será un placer escucharte. Un placer para mí estar aquí en esa mesa. Gracias. Gracias, Ido. Asimismo, escucharemos a Tatiana Flores, que se ha dedicado a la dirección financiera y planificación estratégica en Latinoamérica, con más de 13 años de experiencia en posiciones directivas en áreas de estrategia, finanzas y operaciones en varios países de Latinoamérica, en empresas multinacionales y empresas familiares. Tatiana nos acompaña desde Quito, Ecuador. Bienvenida, Tatiana, será un placer escucharte también. Hola a todos, gracias. Escucharemos además a Pablo Estrella, quien es experto en gestión de proyectos y ciberseguridad. Es Project Management profesional y con una trayectoria de 20 años de desarrollo profesional en empresas nacionales e internacionales como responsable de la gestión de la tecnología de información, implementación de sistemas financieros en importantes bancos en Latinoamérica y gestión de proyectos de transformación digital del sector automotriz del Ecuador. Pablo nos acompaña desde Quito, Ecuador. Bienvenido, Pablo. Será un placer escucharte también. Gracias, Dayana. Un gusto para mí y saludos a todos.
Gracias, Pablo. Y bueno, para cerrar este prestigioso panel, escucharemos a Edgar Cárdenas, consultor de empresas y emprendedores, docente de la UDLA y director de fabricación de la reconocida empresa de neumáticos Bridgestone en Latinoamérica, en Norte de México, y con más de 20 años de experiencia en operaciones de fabricación. Edgar nos acompaña desde Cuernavaca, México. Bienvenido, Edgar, qué gusto estar. Muchas gracias, el gusto es mío. Gracias por la invitación y pues esperando tener una plática muy fructífera, muy productiva. Gracias, Edgar. Bueno, el formato del evento será muy sencillo. Cada panelista va a exponer su visión en un tiempo máximo de 10 minutos. Los panelistas atentos a este sonido que van a escuchar. Cuando este sonido lo escuchen, eso significa que ya el tiempo de exposición disponible habrá finalizado, entonces le daremos paso al siguiente panelista. Al finalizar las exposiciones pasaremos a un espacio de conversación grupal donde todos seguiremos la conversación y donde pueden hacer sus preguntas las personas que nos acompañen. Si alguien quisiera tomar la palabra, simplemente seleccione la mano abajo en el control de Zoom y abriremos micrófono. Les agradecemos que las participaciones sean concretas para los asistentes del evento, no más de 1 minuto para darle oportunidad a muchos de que participen. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a darle paso a algunas personas que se están sumando. Y bueno, Luis, el micrófono es tuyo. Así que comenzamos. Luis, estás en mute. Muchísimas gracias por invitar y desde pues, mi humilde opinión pues estaré contando mi visión sobre la responsabilidad social en el futuro, digamos en todo el post-COVID. Ya de por sí ya estamos viendo acciones, pero bueno, tratando de ver hacia futuro, ¿no? Quiero contar 5 breves puntos que considero se deben de tomar en cuenta. La primera de ellas es la visión del trabajo en sí que tengo, ¿no? Muchas veces nos topamos con personas que creen que el trabajo es solamente un medio de subsistencia, ¿no? No nos damos cuenta o quizás no somos conscientes del papel transformador que juega el trabajo, ¿no? El papel transformador tanto a nivel personal, es decir, en la medida que vamos haciéndonos mejor en nuestro trabajo, vamos mejorando como nuestra persona, vamos transformando a los colaboradores que tenemos en nuestras organizaciones y vamos transformando nuestro entorno, ¿no? Creo que aquí viene muy bien esta visión de Prost que decía, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Creo que en ese primer punto es de partida, ¿no? ¿Qué visión del trabajo tengo, ¿no? Si veo que el trabajo es meramente utilidad, pues aunque tengamos las mejores metodologías y aunque seamos supuestamente socialmente responsables, va a ser muy difícil porque esta visión nos pondrá en todas nuestras acciones, ¿no? Se verá reflejada en nuestras acciones. Ese primer punto. El segundo punto, pues esto pues, no es mío, pero bueno, igual, pues ya todos hemos leído igual Capitalismo Consciente, de McKee y Sishodia. Pues viene esta regla, ¿no? De People, Profit, Planet. Creo que estamos más conscientes de ello. Es decir, otra vez pensando con la persona en el centro, sí, efectivamente, pues también, claro que hay que buscar la utilidad, si no, pues no podríamos respirar, digamos que es el profit, digamos que es la parte que respiras, pero no es el corazón, ¿no? del negocio, ¿no? Y el planet, ¿no? ¿Cómo impactamos en el planeta, ¿no? Aquí en Monterrey pues se está viviendo también y se está cuestionando mucho. Monterrey es una zona muy industrial, ¿no? Entonces, en estos días en los que pues, la mayoría de las personas hemos parado, al menos de las empresas, también se cuestiona cómo podemos transformar nuestro modelo de negocio, es decir, que el residuo que dan las organizaciones se dejen de causar, de contaminar, ¿no? Podemos, incluso también toda la cuestión de automatización, qué hacemos con los residuos, cómo empezamos una economía circular dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Eso es un punto a atacar y un punto en el que incluso a la organización le viene mejor ahorrarse todo lo que desperdicia, qué hace con todo ello, ¿no? También el tercer punto, digamos, es
la evolución de las organizaciones, ¿no? En el sentido de inmiscuirse en los asuntos públicos. Quizás en Europa sea más común ver organizaciones privadas, digamos, con un interés público, es decir, que tengan y que se inmiscuyan puntualmente en asuntos públicos. Por ejemplo, podemos ver en España el Renfe, ¿no? Que el tren, ¿no? Digo, en España es conocido como, después de Japón, son los mejores en tren, ¿no? Son los mejores en toda esa tecnología, ¿no? En vías de comunicación. Es decir, el gobierno, los estados son demasiados grandes, son demasiados potentes que ya no llegan a esos pequeños puntos, ¿no? A veces podemos tener quizás en Latinoamérica un poquito de resistencia o tabú, es decir, cómo esta organización se va a meter en asuntos públicos, ¿no? Pero es justo el momento de meter en esa intersección donde sí podemos sumar, ¿no? Aquí yo creo que hay una gran área de oportunidad. Un cuarto punto es esta visión de sistemática, ¿no? Es decir, como le llaman pues, el system thinking, ¿no? El sistema de pensamiento. Es decir, quizás nosotros, incluso pasa en nuestras organizaciones, que solamente impactamos o tenemos esta mentalidad de silos, es decir, cada uno separado por su departamento en su organización y no alcanzamos a ver toda esta dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nuestros sistemas, pues digamos, nos ponen como un límite a que solamente gente de marketing puede ver asuntos de marketing, gente de jurídico solamente asuntos de jurídico, y no entrar como usuario, como creadores de proyectos, de productos, de servicios. Pues igual pasa en la responsabilidad social. Igual no somos conscientes o a veces sí se llega a ver como esta rivalidad entre ONGs, ¿no? O están los innovadores sociales por un lado, los de responsabilidad social por otro, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que no terminamos por impactar o no veamos cómo estamos impactando. Sería bueno, es decir, que nos juntemos a lograr, bueno, qué proyectos sí podemos entrar, ¿no? Bueno, vamos a entrar con sanidad. Bueno, ahí necesitamos a gente igual de ONGs, igual de emprendedores que se dedican a la cuestión sanitaria, a gente que se dedique dentro del gobierno a ayudar, ¿no? a apuntar hacia una mejor sanidad. Quizás ahí podemos abrir la mira y tener esta visión sistemática, ¿no? Sistémica. Y por último, creo que esto nos puede pasar también mucho en las organizaciones, que es decir, que podamos ser oscuridad de la casa, farol de la calle, ¿no? Es decir, que hacia afuera muy buenos y hacia adentro con nuestro talento los desechamos a un lado, ¿no? Creo que la responsabilidad social debe empezar hacia adentro. ¿Qué hacemos con el tiempo de las personas, con las capacidades con las que contamos con ellos? Cada cuánto le decimos, oye, tú puedes hacer ahora un proyecto, ahora tú estás liderando, en intraemprendimiento que está surgiendo, oye, cómo yo te doy la batuta para que empieces a abrir y ver problemáticas y sumemos todos, ¿no? Porque finalmente el reflejo de afuera es el reflejo que llevamos dentro, ¿no? Entonces, puede ser que, oye, pues hacia afuera muy bien y tus colaboradores digan, oye, pues yo no le creo a mi organización porque justo no está conmigo, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, ¿no? Ahora no confía en mí. Entonces, ¿cómo podemos reflejar y ser coherentes en esa cuestión tanto interna como externa, ¿no? Creo que cada vez más, y lo estamos viendo, se está poniendo el dedo en la llaga y no por una cuestión mala, sino una cuestión buena. Es decir, sí quiero impactar hacia afuera, pero tengo que empezar impactando hacia adentro, ¿no? Pues nada, yo creo que son estos 5 puntos. Genial, genial, Luis. Bueno, casi ya te iba a sonar la campana. Gracias, Luis, súper interesante. Un gusto escucharte. Vale. Ido, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Y gracias por darme algunas ideas de cómo estamos funcionando por aquí en España. La verdad, Luis, porque nosotros en España siempre miramos que la hierba del vecino, de la casa de nuestro vecino, siempre es más verde que la nuestra. Entonces, vosotros miráis por aquí, nosotros miramos por allá. Entonces, en mi sector yo veo que Latinoamérica, por ejemplo, está, por diferentes razones, que no pongo aquí en la mesa, pero
siempre están más avanzados que nosotros y buscando mejores alternativas de las que tenemos nosotros. Y por el otro lado, oye, nosotros reflejamos lo que necesitáis vosotros. Entonces, no sé quién tiene la hierba más verdita. Bueno, voy a lo mío, sobre qué sucederá con nuestra responsabilidad, que es el título de esta charla, ¿vale? Responsabilidad social. Y yo empiezo, tengo varios puntos, pero empiezo primero por un punto muy importante y fundamental para mí, que es la ley LOPD, ¿vale? Que es la Ley Orgánica de Protección de Datos que existe en Europa y que en mi opinión es parte básica de las responsabilidades sociales de todos, de los emprendedores, de las personas que trabajan, a todos niveles, a toda fábrica, a todos lados, en ese sentido. Entonces, es muy importante adoptar esta ley para proteger el trabajador, para proteger la empresa y sobre todo las personas que van a ser de consultora, como en este caso podemos ser nosotros, ¿no? Que estamos aquí a este lado hablando. Entonces, eso es fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchos datos que se mueven, hay infraestructuras que se mueven. Imaginaos, cuando ocurrió todo esto en España en marzo, la gente salió de la oficina corriendo, tirando dentro del maletero del coche todos los documentos que podían hacer. Pues la gran pregunta que yo siempre estoy haciendo en ese periodo es ¿qué ha pasado con esos documentos, ¿no? ¿Qué ley está protegiendo? ¿Quién está con nombre y apellido dentro ahí? ¿Y quién está protegiéndolos en realidad? Entonces, también en lo digital necesitamos esa parte, ¿vale? Entonces, aparte de esto, los gerentes de la empresa no pueden hacer, en este caso, micromanagement de lo que ha ocurrido, ¿vale? El director, el gran CEO, el presidente, tiene que seguir funcionando, debe convertirse en el servant leader y dar el apoyo a sus equipos y ser parte de las soluciones, porque hoy creo que ese punto lo hemos visto antes del COVID, pero ese punto del micromanagement ya estaba un poco rompiéndose. Las personas ya están buscando tener más flexibilidad, están buscando más capacidad de organización dentro en su micro puesto de trabajo, así como en la parte de las reuniones y de equipo y de las personas que lo rodean, ¿vale? Entonces, ya no existe la discrepancia, aparte de esto, ¿no? Ya no existe la discrepancia de género, de la edad, de la raza. Y eso es el punto que yo quiero también aportar dentro, como yo soy responsable a nivel social con mis compañeros, ¿no? Entonces, como no existe toda esa discrepancia, ¿vale? Si yo siento, y eso es mi sugerencia que doy a las personas que van a oír y a ver este mensaje, es que si existe, hay que hacerlo presente en los recursos humanos para que adopten soluciones. Eso es muy importante, muy, muy importante. Entonces, los equipos son responsables del éxito. Gracias a no tener todo eso que acabo de decir antes, son responsables del éxito a nivel global de la empresa, junto con el director y con el CEO. El CEO o el presidente tiene que adoptar medidas en apoyos de los equipos, ¿vale? Con herramientas, con espacios virtuales que sustituyen las oficinas, etcétera, etcétera. En nuestro caso, estamos aportando soluciones tecnológicas para que las reuniones, que no es la clásica reunión de Zoom, pero que se pueda poner a disposición de los empleados, de las personas, pizarras electrónicas donde al mismo tiempo pueden dibujar personas. Entonces, eso es para mí una responsabilidad meter como emprendedor al servicio de mis amigos, mis colegas, de quien me ayuda a llevar el negocio, ¿vale? Para que ellos sigan produciendo y sigan sirviendo de la manera que mejor se sientan útiles. Entonces, el CEO, en este caso, se debe convertir en un líder sí o sí. Tiene que empezar a hablar con todos los que son sus empresas, los que forman la empresa. No puedes quedarse sentado en su silla de cuero negra y esperar que los resultados lleguen, sobre todo después de una ola grande como esta que hemos vivido del COVID. Ya no existe eso. Entonces, tiene que ser parte del proceso. Tiene que hacer el camino hacia la automatización de los procesos al mismo tiempo para evitar los embudos que se han ido creando antes del COVID y cosas que no están ocurriendo ahora mismo. Eso es muy importante. Además, yo creo que la parte de la solución también es
ese trabajo tiene que ser portable, tiene que estar todo en la nube, todo el mundo tiene que poder acceder a esa información. El CEO tiene que compartir las informaciones desde arriba hacia abajo y la información tiene que fluir desde abajo hacia arriba, porque si todos somos servant, todos somos líderes. Entonces tenemos que apreciar lo que se nos está dando en ese momento, que no teníamos antes. Otra cosa, la especialización no ha de ser restringida a un área, a un departamento donde todos debemos beneficiarnos, quiero decir. La ayuda es para todos. Todos necesitamos lograr el éxito porque somos parte de esa cadena que lleva la empresa, la sociedad a tener el éxito, a tener una producción y que gracias a eso es lo que al final de todo, el mero éxito se transforma en eso, tu sueldo. Entonces, para mí es importante que todos sean parte de esa cadena. Entonces, para mí funciona el share your know-how everywhere. Donde sea posible. Hay que hacer un talent exchange. Y para mí eso es fundamental. Por ejemplo, imagínate en los supermercados. El supermercado que hoy está funcionando, está arrastrando horas de trabajo de los pocos que estaban trabajando y descarga el camión y sube las cosas y ponla dentro en las estanterías. Entonces, si yo soy cajero, no puedo hacer esto. O si yo soy el director del supermercado, no puedo hacer esto. Venga, yo creo que ahora es el momento donde todas las personas tienen que revocar la manga y poner manos en la obra y empaparse de lo que es el trabajo, en ese sentido del trabajo de equipo. Debemos meter nuestro conocimiento a disposición de todas las áreas de las empresas. Eso nos une y crea éxito. Tenemos que deconstruir el trabajo que hacemos normalmente a diario y crear componentes útiles para cada área o persona. Para mí esos son puntos muy importantes y me tocan directamente dentro en el alma. Entonces, nuestra responsabilidad hacia todas y a cada persona el trabajo virtual es, y eso para mí son puntos sagrados. Hoy estuve escarbando dentro en todas las ideas que yo estoy teniendo en ese momento para refrescar el trabajo que estoy llevando y son estos. Tenemos que ofrecer ayuda y ponernos a disposición en colaborar en las tareas y a cumplir los objetivos de la empresa, de las personas, de los equipos, etcétera, etcétera. Tenemos que preguntar a los compañeros cómo están y qué necesitan. Oye, porque a lo mejor uno no se siente en ese día de hablar, pero tiene sus emociones. Ha vivido una mala noche o ha vivido un mal día. Los niños en casa. No es fácil trabajar a veces teniendo familia, porque ahora estamos todos encerrados dentro en el mismo sitio. Aunque podemos salir, sí, pero no es lo mismo trabajar en tu oficina donde solo ves a tus compañeros. Entonces, creamos espacio de confianza y seguridad emocional cuando hacemos reuniones en Zoom, en Meeting, sea donde sea, pero hay que crearlos esos espacios. Entonces, y eso se crean compartiendo recursos, trucos, que a mí me sirven, a ti te sirven para organizarte, para conciliar el tiempo contigo, con la familia, para ahorrar tiempo, para relajarte y muchos más. Entonces, conectándote con la cámara, pero sobre todo cuando esté encendida, porque conectarte y estar ahí a escondida no sirve. Siempre va a ser el mismo que habla. Todo el mundo tenemos voz en ese momento. Tenemos que aprovechar ese momento para que se oiga nuestra voz, para que estamos aportando, no porque somos un número cualquiera, ¿vale? Entonces, voy dentro en lo personal y eso es mi responsabilidad como persona que comunica, decirlo a las personas que tienen que hacer ejercicio, tienen que comer sano, despertarse bien y cuando te viene bien. Llamar a tu familia, por ejemplo, siempre y cuando tú puedas. No tengas rutinas agresivas, porque las rutinas para mí son las que matan. A mí lo que me dice, a las 6 me levanto y hago deporte, mira, tú estás un poco tocadito, mira, tu rutina ahora misma te sirve para nada, porque no puedes salir, no puedes hacer nada. Así que diviértete y pon la vida encima de tus manos y míralas cuando es el momento. Sobre todo medita, mantén tu mente activa, eso sí. Eso es un buen punto. Meditar, tener la mente activa, con pensamientos positivos. Sé paciente contigo mismo. Estás evolucionando y cambiando tu piel interna. Ámate y sé agradecido por lo que tienes. Recibe y das. Muchísimas gracias. Gracias, Ido. Bueno, estos panelistas están súper en tiempo, me encanta. Gracias, Ido. Se están portando bien. Tatiana, el micrófono es tuyo. Gracias, Ido. Bueno, muchas gracias y hola con todos. Yo tengo un par de puntos que
quisiera aterrizarlos un poco hacia la práctica. El primero, y tomando un poco lo que ya ha comentado Luis y Ido, creo que como personas y como líderes, como ejecutivos, nuestro primer punto o el deber que tenemos es mantener un espíritu de comunidad, tanto hacia nuestro entorno directo como hacia las empresas, hacia la vida de empresa. Creo que eso es lo que nos va a permitir, en una primera instancia, comenzar a generar esta responsabilidad de todos, este espíritu de comunidad, este pensamiento en comunidad. Creo que el modelo económico definitivamente va a cambiar, va a ir cambiando, no va a ser el mismo, y se va a ir muchísimo más hacia una economía comunitaria. Entonces, eso implica que las empresas, el ADN de las compañías, ojalá pueda ir migrando hacia un ADN que piense un poco más en el entorno. Y con esto quisiera llegar al siguiente punto, que es ya desde, digamos, desde mi perspectiva como dirección financiera o estrategia de negocios, el tema del valor compartido en las compañías se vuelve un punto clave. El valor compartido es cómo yo genero un mayor bienestar en mi entorno, incluso en el ambiente, sin dejar de ser una compañía que busca el profit. Es decir, yo puedo hacer las dos cosas siempre y cuando lo haga de manera responsable. Y aquí yo quiero puntualizar, para mí el nuevo... Tatiana. Se cortó, ¿no? Tatiana, si se le fue la... Va a haber un modelo de inversión que tiene que ver con muchas características cualitativas. Por ejemplo, si estamos hablando de inversiones en marcas, el equity de la marca, cómo yo intercambio con otras empresas, cómo yo como dirección de una compañía, por ejemplo, priorizo los pagos a pequeños proveedores, priorizo la cadena de distribución, integrándome mucho más. Entonces, creo que eso ya son ejemplos mucho más, tal vez un poco más prácticos de cómo necesitamos empezar a integrarnos en esta gran responsabilidad. Acá en Latinoamérica, aproximadamente el 70% de la economía lo mueven las pequeñas empresas y el sector informal. Eso quiere decir que las compañías grandes van a tener que comenzar de alguna manera a integrar estos sistemas, y hemos visto cómo la necesidad de llegar hacia un consumidor final hace que yo me comience a integrar con actores que probablemente antes ni los tomaba en cuenta. Entonces, creo que ese es un punto súper importante, que la cadena de distribución y la cadena de valor de las compañías va a dar un vuelco. Y en esa cadena de valor hay que incluir todos estos componentes de valor compartido y responsabilidad de aquí en adelante para poder tener este espíritu, como les decía, de espíritu de comunidad. Y creo que dentro de eso yo quería comentarles un ejemplo de una iniciativa que se está planteando acá bueno, que la estoy planteando con algunas personas, y va un poco de la mano de lo que comentaba Ido hace un momento, y es que el conocimiento tiene que estar, y la experiencia tiene que estar presta a la gente que lo necesite. Es momento de comenzar a ayudar y apoyarnos, porque si es que crece uno, crecemos todos. Aquí el tema de competencia yo creo que tiene que cambiar hacia una colaboración. Si crece la compañía que vende lo mismo que yo vendo, crece la industria. Entonces hay más espacio para más empresas. Y lo que hemos hecho nosotros acá, o estamos en esta iniciativa, es de generar un banco de tiempo. Es una iniciativa que la hemos conversado con algunos empresarios y con algunos ejecutivos, en donde nosotros queremos armar un gran banco de horas de ejecutivos y empresarios de grandes compañías que tienen bastante experiencia, en donde puedan hacer una donación de su tiempo.
Entonces, por ejemplo, yo como directora financiera dono 10 horas de mi tiempo y hay una plata, y esto lo estamos haciendo todo de manera digital, hay una gran plataforma que va filtrando las pequeñas empresas que necesitan de estas consultorías spot para reactivarse. Y creo que esa es una iniciativa que genera crecimiento económico y al mismo tiempo tiene responsabilidad social atrás, porque el gran motor de la economía, como les decía en un inicio, es la pequeña empresa en nuestros países. Y son las más golpeadas por todo lo que está pasando. Entonces, creo que esto puede ser el inicio de un nuevo modelo de colaboración entre compañías, en donde aparte de yo ser un gerente o un CFO, pues también hago las veces de mentor, de consultor a las pequeñas empresas, y la idea es hacer esto de manera masiva. Acá hemos hablado ya con las cámaras de producción, las cámaras de industriales están montados en esto y lo queremos hacer de manera muy, muy masiva para poder abarcar la gran mayoría de pequeñas empresas. Entonces, solo quería comentarles un ejemplo muy práctico de cómo personalmente creo yo que se va a venir este nuevo modelo y cómo nosotros tenemos que ser los pioneros o los llamados o los líderes de este gran cambio para que se vuelva parte del ADN de todos y pues pensar en comunidad y por tratar de comenzar a crecer o de reactivarnos en conjunto. Eso era principalmente lo que les tenía que comentar. Excelente. Gracias, Tatiana. Bueno, Pablo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Dayana. Realmente me siento muy motivado por todos los comentarios y las exposiciones que han hecho los panelistas hasta este momento, pero todos tenemos un enfoque común. Básicamente la colaboración es vital, el tema de la comunidad, el compartir el conocimiento, y yo diría uno más, ser solidarios. Realmente el tema de solidaridad aquí no es un tema nada más económico. El tema que yo les voy a compartir, si bien está enfocado a la ciberseguridad y cómo este impacta en el tema de la responsabilidad social, o cuál es nuestro deber dentro del tema de concientizar tanto a empresas, empresarios, emprendedores, y también, ¿por qué no?, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos que están en este momento dieron un salto digital, pero de aquí a la luna. Realmente estábamos hablando hasta un tiempo atrás del futuro del trabajo. Ya no existe este momento del futuro del trabajo. Estamos viviendo el presente. Todo lo que se esperaba y se hablaba de 5 años, 10 años, creo que aceleró a un ritmo totalmente exponencial. Sin embargo, tomando unas palabras que fueron muy prácticas, que Ido nos compartió, cuando nosotros entramos en este periodo de confinamiento, entramos en este periodo de cuarentena, salimos de nuestras oficinas, tomamos nuestros documentos, como decía Ido, pero también tomamos nuestra portátil y salimos corriendo hacia nuestras casas. Y claro, cambiamos de entorno totalmente. Es decir, estábamos bajo un techo que nos cubría, que eran nuestras oficinas, nuestras empresas, que de alguna forma tenían ciertos esquemas de control, de seguridad, de protección, digamos, a la operación que cada uno veníamos haciendo. Pero al venir en esta carrera a nuestros hogares, entramos en un mundo, digamos, que está también mirándose muy profundamente por ciberdelincuentes. Es decir, nosotros ahorita estamos en la mira también de personas que están buscando sacar provecho, pero no provecho positivo de esta situación, sino está buscando tratar de llegar y hacer un ataque no solamente a los activos que llevamos de parte de la empresa, sino ahora ya nuestra realidad digital llegó a nuestro hogar. Y cuando hablaba yo de solidaridad, me refería a que si estamos conectados dentro de nuestro hogar, estamos compartiendo internet y información con nuestra familia, con nuestros hijos, y toda esa información está viajando por dispositivos prácticamente sin protección. Entonces, bueno, eso es un poco el escenario global.
Ahora ya desde el punto de vista empresarial, también vemos que la transformación digital estaba liderada por los gerentes generales, por el director de tecnología, pero ahora, ¿quién hizo este empujón? Digamos que todos buscábamos, y lo hizo el COVID-19. Y esto justamente lo que ha hecho es que se vaya teniendo justamente estas amenazas que están circundando nuestro entorno actual. Se están aprovechando de las debilidades que tenemos. Estamos sujetos a que nos lleguen ataques vía correo electrónico, vía Zoom incluso, o vía cualquier mecanismo digital que estamos utilizando para comunicarnos. Entonces, yo creo que aquí el llamado es justamente a tener conciencia de que estamos bajo un entorno diferente, un entorno nuevo, pero también un entorno que tiene sus peligros. Si bien las empresas ya buscaban estrategias de seguridad de la información, ahora esas estrategias tienen que ser compartidas, como les decía, también dentro de nuestros hogares, indicando a nuestros hijos qué protecciones deben tener, indicando a nuestros amigos de qué deben cuidarse, cómo deben asegurar que lo que están compartiendo esté bajo un cuidado especial, por lo menos bajo las limitantes que tenemos, pero con consideraciones iniciales. Entonces, ese es el primer momento, el actual, justamente el ambiente de casa, la convivencia de estos dispositivos y la disminución de las protecciones que la empresa nos daba. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Más adelante tenemos que comenzar a planear ya un nuevo escenario donde nosotros ya dentro del plano empresarial busquemos también habilitar nuevas estructuras de seguridad, porque el entorno digital que ahora estamos viviendo va a continuar desarrollándose y ya no nos vamos a quedar en el mismo esquema que teníamos cuando comenzó todo esto, sino vamos a comenzar a utilizar mucho más la conexión digital. Obviamente los peligros se van a comenzar a incrementar. Las empresas deberían tener justamente, como lo están haciendo en diferentes ámbitos, es decir, nos están concientizando de medidas de seguridad sanitaria, de lavarnos las manos, de protegernos la respiración. De la misma forma, yo creo que deberíamos concientizar en que las empresas deben indicar a sus colaboradores qué medidas tomar, qué políticas y controles se van a tener, y qué tecnología también va a complementar estos controles. Entonces, yo creo que aquí el tema justamente vuelve al mismo punto, ¿no? Tratar de hacer este tipo de campañas que nos permitan buscar o vivir un entorno digital mucho más seguro. ¿Por qué razón? Porque ahorita están nuestros datos personales viajando, los datos empresariales viajando, los datos familiares, fotografías, videos, subiéndose a la red. Y detrás de eso hay todo un mercado que está buscando aprovecharse de esa información y seguramente también generarnos un pánico, un temor si es que esos datos caen en manos equivocadas. Entonces, por ese lado, básicamente quería dejar unas recomendaciones. Es hacer evaluaciones de riesgo, eso va a ser vital. Priorizar proyectos de seguridad es un punto también muy importante. Desarrollar políticas y procedimientos para teletrabajo. Ahora todos estamos viviendo en esto, pero nos vimos involucrados en el mismo sin las medidas de seguridad adecuadas. Implementar lo que les decía, campañas de concientización. Eso va a ser vital, porque si ustedes escuchan las cifras o miran las tendencias de riesgos de ciberseguridad, bueno, existen las tecnológicas, pero el principal punto por donde flaqueamos y por donde las amenazas se convierten ya en problemas es por el factor humano, por el desconocimiento. Entonces, esa línea base que es importante generar va a ser muy este momento ya no solamente un tema como opcional, va a ser un tema definitivo o estratégico para que las compañías sigan operando bajo este tipo de entornos que actualmente estamos viviendo. Y también esta asistencia de ciberseguridad ya no debe ser un tema de horarios de oficina. Ahora, las 24 horas del día, nosotros vamos a dormir, los aparatos electrónicos y los componentes de comunicación se encuentran activos. Y en esas horas también los ataques se pueden dar. Entonces, es una coyuntura muy importante porque este es un mundo de ciberdelincuentes, se están aprovechando y si antes venían ya con una tendencia bastante alta,
Ahora el tema es mucho más exponencial. Se dicen que incluso ha superado por 10 las vulnerabilidades que se están abriendo y que estos atacantes pueden comenzarlas a controlar o aprovecharse de las mismas. Entonces, eso es justo el llamado. Concienticémonos, veamos qué información estamos compartiendo y colaboremos también, no solamente en el plano empresarial, sino también busquemos que esta concientización llegue a nuestras familias, a nuestro entorno personal. Ese es el punto que quería compartir con ustedes. Gracias, Pablo. Bueno, pero de verdad, Alberto, que estos panelistas están en tiempo. Yo estoy feliz. Gracias, Pablo, súper interesante. Edgar, el micrófono es tuyo. Gracias, Dayana. Y un placer saludarlos a todos. Un gusto estar por acá. Me dejas la parte más difícil, Dayana. Después de ver estas ideas relevantes, pues qué complicado aportar un poquito más. Bueno, voy a tratar de dar también algunos puntos que yo considero muy relevantes. Gracias a todos, de verdad que comparto y veo que andamos todos por una misma línea de pensamiento sobre la relevancia que tiene el RC. Quisiera tal vez comenzar señalando el punto de que debemos tener muy presente que una crisis como la que estamos viviendo actualmente tiene dos vertientes. Puede ser disruptiva y generar nuevas cosas que no habíamos visto hasta el momento y que van a empezar a ser relevantes. Pero también puede ser un catalítico, un acelerador de tendencias que ya estábamos viendo y que quizás nos muestre que no estábamos tan bien preparados para ellas y que debemos nivelar nuestras capacidades. Y esto aplica tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Voy a tomar el ejemplo quizás más obvio, como el teletrabajo. Ha habido compañías a las cuales esto les ha hecho darse cuenta de que no estaban preparadas para el teletrabajo. Y se enfrentan de pronto, de manera muy repentina, a un nuevo entorno donde se convierte en una norma, impuesta por las circunstancias, sí, pero a la cual hay que responder. Entonces creo que una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es eso. Como profesionales y como empresas, como responsables, tomadores de decisiones, tener en nuestro radar cuáles son esas tendencias que están afectando nuestra industria, nuestro giro de negocios, y pues proveernos de las capacidades de respuesta para estar al par de las nuevas condiciones que se vayan a generar a partir de esta crisis. Como esa hay muchas. Menciono otro ejemplo que pudiera también ser relevante, el tema del comercio en línea. Igual, parece mentira que en esta condición actual muchas compañías les tomó completamente por sorpresa, no habían construido capacidades para el comercio en línea, que es algo que ya está con nosotros desde hace mucho tiempo y pues ya debía estar maduro, ¿no? Pensaría uno. Y eso me lleva al pensamiento de que quizás la misma responsabilidad social empresarial, que creo yo va a tomar más relevancia aún después de una crisis como esta, nos demos cuenta de que muchos realmente no la teníamos formando parte del ADN de nuestras empresas o de nuestras organizaciones. Y que ese es tal vez en muchos casos el primer tema que debemos comprender. Porque una situación crítica como esta, si la responsabilidad social empresarial ya no era parte de nuestra forma de pensar y de actuar a nivel personal o en las empresas, eso se va a evidenciar. Porque estas capacidades de responsabilidad social empresarial no se construyen de la noche a la mañana, tienen que estar alineadas y ligadas intrínsecamente con nuestro core business para que sean sostenibles. Pues una de las claves es, bueno, si nos cogió con la guardia baja la situación, pues tenemos que ponernos al par y muy rápidamente hacer un análisis de cuáles son nuestras competencias, cuál es nuestro giro de negocio y cómo vamos a empatar actividades de responsabilidad social empresarial con ella. Teniendo en cuenta al menos los tres pilares que se mencionan siempre como claves en la gestión de la responsabilidad. Un pilar humano, social, uno económico y uno ambiental, cuando menos pudiera haber más pilares. Entonces creo que ese es un razonamiento de que debemos llegar a plantear los temas claves de la responsabilidad social empresarial, cuáles son
públicos meta, cuáles son nuestras áreas de influencia, cuáles son en general nuestros stakeholders y cómo vamos a trabajar para crearles valor, ya no solo a los shareholders o crear profit per se, como lo mencionaban todos nuestros otros compañeros, Tatiana también lo mencionaba, sino también crear beneficio a nuestras comunidades, que es posiblemente en la mayoría de los casos uno de los primeros stakeholders que vamos a tener por ahí, y cómo contribuir al éxito de nuestras sociedades, porque a fin de cuentas lo que debemos entender es justamente ese razonamiento. No puede haber una empresa exitosa o no debería haber una empresa exitosa, un profesional exitoso en una sociedad que fracasa. Ese es parte de lo que debemos alinear. Y tener en cuenta, los cambios ocurren muy rápidamente en el mundo actual y son generados al ritmo, lo llamo yo al ritmo de la red social. Sale un tweet, un mensaje o cualquier cosa, son minutos y lo ven decenas de miles y en horas cientos de miles y en un día millones de personas. Entonces, ese ritmo realmente es muy complejo para las instituciones mantenerlo, para un gobierno, para un legislador, para las mismas compañías, es muy difícil mantenerlo, pero debemos darnos cuenta de que somos parte de esa sociedad. No podemos, y lo mencionaba mucho en las ponencias anteriores, no podemos abstraer la empresa al entorno en el cual opera. No hay ninguna posibilidad de que actuemos de manera aislada en ese entorno. Entonces debemos responder a todos esos cambios y tener claro cuál va a ser nuestro rol en esos cambios. Lo que el entorno nos presiona a hacer. Te puedo mencionar inclusión, te puedo mencionar temas de responsabilidad social, de responsabilidad con el ambiente. Tener claro bien como organizaciones y es transportable a nivel personal también, cuál es nuestro rol ahí, cuál es mi función, cuáles son mis competencias, de qué forma yo impacto, de qué forma puedo colaborar, de qué forma puedo aportar, de qué forma decido aportar y de qué forma también pues decido no aportar porque no se corresponde con mi giro de negocio, con mis core, mis capacidades core o claves, en fin. Y bueno, también en este tema, para ayudar en la crisis y en el periodo inmediatamente posterior, recordar los temas más básicos. Debemos asegurar, como mencionaba un compañero, no solamente a nuestra parte externa, sino a la parte interna. Partir de asegurar temas como la seguridad financiera de nuestros colaboradores, su seguridad emocional y psicológica, su bienestar físico integral. Ahora hay un nuevo elemento que tener en cuenta, que es el riesgo biológico. Bueno, vamos a tener que incorporarlo en nuestros procedimientos, en nuestros temas de seguridad ocupacional, etcétera, que es la parte más básica también del RSE a lo interno de las organizaciones. Y comprender de nuevo que estas capacidades pues no se construyen de un día para otro. Tiene que hacer un análisis de la compañía, cuál va a ser su rol, cómo lo va a trabajar y construirlas de la misma forma que no puedes ir mencionaba ahora el ejemplo, a hacer venta en línea de un día para otro. Necesitas capacidades construidas para responder. Lo mismo pasa con RCE. Y entender, otro tema muy importante, quizás otro punto clave, necesitas una licencia de la sociedad para operar. Y esa licencia se construye a través de actividades, buena voluntad que se genera, colaboraciones, a través de actividades de RSE, comunicación constante con los grupos de interés, iniciativas transparentes, buscar relaciones ganar-ganar, que sí las hay, aún en los mercados o giros de negocios más competitivos hay formas de construir alianzas combinando capacidades complementarias con otras compañías del mismo giro de negocios y comprender que debe ser en las dos vías, tanto a lo interno como a lo externo. No podemos olvidar uno y el otro. Los dos son importantes. Es muy importante no olvidar nunca a los colaboradores. Son los primeros, la primera parte de la sociedad a la cual tenemos que apoyar, sostener. Y bueno, también insertarnos por supuesto, en la sociedad en la cual nos enfocamos. Y comunicar adecuadamente a ver de todos estos esfuerzos también. El tema también es
pues no hacer publicidad hueca ni mucho menos, pero sí permitir que los grupos, los stakeholders, nos conozcan lo que estamos haciendo, tener el diálogo con ellos, con nuestras comunidades para conocer sus necesidades y ver en qué forma las acciones que nosotros emprendamos puedan ser más efectivas en función de que ayuden a mejorar las condiciones de más urgencia en los diferentes stakeholders, comunidades o cualquiera con el que tenga relación. Temas importantes también para tener en cuenta: la RCE es más que solamente la filantropía o la caridad, que son válidos, sin duda, o sea, tiene su cabida. Por ejemplo, en una situación como esta de crisis, es perfectamente válido decir, miren, hay un tema muy particular que está haciendo que el simple hecho de llevar el pan a la mesa se vuelva un tema en mi comunidad, que quizás no lo era antes. Bueno, es válido tomar acciones para apoyar en ese sentido. Pero implica mucho más, implica ayudar a las sociedades a construir capacidades que les permitan una mejora sostenida de sus condiciones, apoyar en los temas donde tenemos expertise, conocimiento, que empatan con nuestro giro de negocio. Pues ese análisis hay que hacerlo. Pues cada compañía según en función de entorno, cada persona en función de su entorno, y tener bien claro cuál es su rol para que cuando llegue el momento de crisis, pues no nos perdamos, porque es muy difícil en una situación de crisis querer hacer muchas cosas o paralizarse ante tanto que hay que hacer. Y si no comprendes cuál es tu rol y dónde puede ser más eficiente lo que hagas, pues se te va a complicar un poco más el asunto. Quiero cerrar finalmente con el tema, tal vez lo más importante es comprender que toda organización tiene un rol en construir una sociedad exitosa. No puede haber, insisto, organizaciones exitosas, o no debe haber organizaciones exitosas en una sociedad fracasada. Es un trabajo conjunto. Y ese es el tema clave que debemos comprender y debería ponerse en el centro de nuestra concepción de la RCE. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Edgar. Wow, bueno, estamos súper bien en tiempo. Bueno, Alberto, no sé tú, pero yo estoy de verdad deleitada con estos panelistas. La verdad que ha sido bien, unas ideas muy, muy, muy potentes. Sí, y muchas gracias a todos ustedes. Y creo que uno de los muchos temas que surgen a través de lo que Luis, Ido, Tatiana, Pablo, Edgar han ido dando, es que hay que entender que como líderes, que cada uno de nosotros somos, incluso, o sea, y esto incluye a los que se han anotado, tiene que haber sacrificios. Y voy a compartir con ustedes parte de estos sacrificios, porque parte del sacrificio es quitarse esa máscara de qué estamos haciendo o no. Ahora ustedes están viendo el sacrificio que me corresponde hacer, porque al final del día, sí, mi hija tiene que presentar unos exámenes, entonces tiene que estar en un lugar con más cuidado. Mi esposa también está desarrollando trabajo. Los otros dos hijos también están viendo cosas de trabajo. Entonces, cuando se estaba hablando de un sacrificio, yo no soy la oficina. La oficina no me hace a mí. Lo que sí me hace, y que es lo que han estado tocando cada uno de ustedes, es esta responsabilidad personal que tenemos de liderar, siendo transparentes, sin una máscara. Y eso implica que sí, no me las sé todas, no lo sé todo. Y de ahí la importancia de esta conversación, porque nos estamos dando cuenta de tantos aspectos que no hemos sabido tratar o no los hemos querido ver. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que parte de este estar en cuarentenas se hacen comentarios de, me toca estar encerrado con la familia? No, señor, no, señorita, es tu obligación atender a tu familia, es una responsabilidad. Pero nuestra familia no solo se encuentra dentro de casa, sino también se encuentra hacia afuera. Mencionaban varios en que como yo trato a mi casa, es como estoy tratando a la gente afuera. No puedo ser incongruente, es imposible sostener eso. Entonces, dentro de esa incongruencia, muchas veces nosotros también debemos ser humildes y reconocer que en ocasiones exigimos de las empresas cosas que no somos capaces de dar ni siquiera a los más cercanos. Entonces, no podemos empezar a exigir un cambio en los demás si no empiezo conmigo mismo. Por eso es que este cambio que se está dando, como cada uno de los que ha estado exponiendo el día de hoy, empieza por cada uno de nosotros.
yo no puedo exigir un cambio en los demás si no estoy dispuesto a transformarme. Y eso sí, déjenme decirles, duele. Duele porque no vamos a regresar a lo mismo, no vamos a viajar lo mismo, no vamos a disfrutar igual. Pero también tenemos que aprender a valorar todo lo que tenemos y eso implica un cuidado. Y eso implica cuidar esa sociedad, eso implica cuidar esa pequeña división geográfica y por lo tanto todo el planeta en su parte entera. Y aquí yo creo que lo que más empezamos a ver es cómo tenemos que ser contribuyentes a cuidar a cada uno de los miembros de este tejido social, porque no va a haber un solo gobierno que sea capaz de reconstruir la sociedad. Es tiempo de que reconozcamos que nosotros somos los que creamos los gobiernos y es en nosotros donde cae esa responsabilidad de transformar ese gobierno. Y esto es algo que no podemos dar una receta genérica porque precisamente cada uno de nosotros vive y experimenta diferente. Y dentro de esa experiencia es que es tan importante que empecemos a regresar a esas conversaciones. Y me acuerdo que a veces desesperaba cuando mi abuelo me decía, siéntate siéntate en la mesa y escucha a todos. Bueno, hasta de lo que no interesa, aprende uno. Y creo que con ello he dicho suficiente, porque en realidad lo que más quiero yo es agradecerle a cada uno de ustedes el sacrificio que están haciendo, porque podrían estar haciendo muchas otras cosas, pero es ese sacrificio lo que es la marca de un líder. Un líder tiene que saber sacrificar, y eso implica que vas a sacrificar a cambio de algo más importante. Y para cada quien, ese algo importante, como estoy viendo aquí con cada uno de ustedes, es esa sociedad. Y es que esa responsabilidad social implica que tenemos que ayudar a contribuir a la construcción de una nueva y una mejor sociedad. Entonces me siento honrado, Dayana, por estar aquí contigo, Els, contigo también Tatiana, contigo Luis, Ido, Pablo, Edgar, y gracias a sus familias y a todos los que están ahorita precisamente escuchándonos. Gracias, porque en ocasiones creo que no han reconocido muchas otras personas la labor que cada quien está haciendo en esta sociedad. Entonces, gracias porque lo que ustedes han hecho, aunque yo no lo he visto, han impactado a otras personas, han impactado otras vidas y han impactado naciones enteras. Gracias a cada uno de ustedes. Así es, Alberto. Y un poco sumado a lo que tú decías, Edgar trajo un punto que para mí es tan crucial, y es el entender tu rol dentro de todo lo que está ocurriendo. Porque muchas veces, y alguien más lo comentaba, no me acuerdo quién de los panelistas lo comentaba, que esto a veces, hay compañías muy responsables, pero a veces pareciera como una moda, o lo voy a hacer para que no me multen, ¿no? Entonces, y pienso que en parte es, bueno, no me interesa, pero creo que también en parte es porque no se entiende realmente cuál es el rol o cómo yo puedo, a través de lo que hago, inclusive una empresa mediana o pequeña, puede tener un gran impacto, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, entender ese rol y esa decisión, porque también es una decisión de cómo yo voy a aportar, ¿no? Y qué es lo que voy a dar desde mi lugar. Así que eso me pareció relevante traerlo. Hay una pregunta en el chat que habla sobre cómo podemos cambiar la competencia, de la competencia a la colaboración. Y creo que esta pregunta es muy relevante porque ahora todo el mundo habla de colaborar, pero me surge la pregunta y me gustaría escuchar a los panelistas y bueno, si alguien de la audiencia quiere participar, ¿se va a sostener esa colaboración o cuando todo esto pase vamos a volver a lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, me hago voluntario. A ver. Yo creo que no está la persona que además preguntó, ¿no? ¿Estás refiriéndote, Dayana, a la pregunta? Sí, ella me escribió, se le cayó la conexión. Ella está en Miami. Pues no sé si yo puedo contestar, pero me gustaría que escuchara en ese sentido. No sé si queremos esperar un breve tiempo para que pueda... No, justamente me escribió porque me dijo que tiene problemas con la conexión, que va a tratar de... Así que igual lo estamos grabando. Ok. Para mí es muy sencillo, me lo estuve apuntando porque hay muchas cosas, yo tengo muchas cosas en la cabeza y no doy abasto con todo. Entonces, la parte más importante es la aceptación. A ver, mi punto no es más importante que el tuyo.
y el tuyo no es más importante que el mío. En el momento en que decidimos ambas partes, ¿vale? Tener una aceptación de esa de esa manera de recibir y dar, es el momento donde dejamos de tener conflictos. Y yo creo que eso es lo más básico, lo más fundamental. Ni más ni menos. Así es, Guido, así es. ¿Alguien más quiere comentar? Porque eso es un punto bien amplio. Es un punto bien sensible, ¿no? Sobre todo en algunas industrias. Pues bueno, creo que ya estamos viendo, o al menos aquí en México y en Monterrey, por ejemplo, gran parte de la iniciativa que tuvo en reaccionó de hecho como unas dos semanas antes en Monterrey que el resto del país. Fue impulsado mucho por los empresarios y por sus cámaras, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo prevenimos todo ello, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, estos cuerpos intermedios, esos contrapesos, ese momento de que también surja, ¿no? En el sentido de que yo, como decía Alberto, de esta parte de servicial, yo quiero arrimar el hombro, ¿no? Y quiero ayudar, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos organismos intermedios como solía pasar en algunas otras sociedades. Por ejemplo, el Renacimiento mucho era de las escuelas informales, los talleres que ayudaban y juntos embellecían con el arte la ciudad, ¿no? Creo que en ese sentido también vuelve este renacimiento en el que dice, bueno, la sociedad misma, sus cuerpos intermedios son los que van a impulsar el cambio dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, por ahí creo que es algo muy positivo, no sé, al menos aquí en Monterrey y en otras partes, por ejemplo, de México también, ha sido muchos sus empresarios de decir, tengo esta responsabilidad de lanzarme y ayudar a mi comunidad, a mi gente, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante positivo y si seguimos con esa inercia, yo creo que no va a parar hasta que pase este COVID. Yo creo que va a seguir este esfuerzo, esta concientización, ¿no? Así es, Luis, así es. ¿Alguien más quiere agregar sobre el tema? Tenía otra pregunta acá también. Bueno, Mayra, que ya no está, se tuvo que retirar. Bueno, agradece la interacción de los panelistas, pero ella preguntaba ¿cuál debe ser la responsabilidad social que deben apuntar las empresas para con sus teletrabajadores? Y eso, bueno, algunos de ustedes comentaron sobre eso, pero eso es todo un tema ahorita, porque justo conversaba con un cliente en estos días, él me decía, a mí me encantaría poder ofrecerle teletrabajo a mis empleados, pero no estoy preparado. Y culturalmente mi empresa no es una empresa que podría favorecer o promover espacios de teletrabajo, porque controlamos mucho. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Porque eso todo es un tema que creo que, bueno, se habla mucho, pero como que no hay mucha claridad, ¿no? Mira, Diana, yo creo que lo he comentado semana pasada, en otra oportunidad, hablando en público. Y yo creo que esa persona debería, en tu caso, ¿vale? De tu cliente, creo que debería mirar de aquí a lo que va a pasar dentro de 2 años como mucho. Porque o te adaptas o mueres. Y eso es morir de tu éxito. Si has tenido y has ganado tanto dinero porque has hecho bien las cosas, por supuesto, tendrás como mucho 2 años de tiempo. Y si no has tenido oportunidad de ganar tanto dinero, tendrás menos de ese tiempo. Por lo cual el factor temporal es básico en ese caso. Y contestando sobre la pregunta de Mayra, es una buena pregunta, muy chocante. Yo diría que lo más importante es que, Mayra, en tu caso, cuando irás escuchando otra vez ese mensaje, es muy importante que tú te recortes tiempo para ti, ¿vale? El tiempo no es solamente trabajo, el tiempo no es solamente familia, el tiempo lo es todo para todos, pero sobre todo si tú no tienes tiempo para ti, no puedes dedicar tiempo a los demás, entonces te vas consumiendo poco a poco hasta que te agotes. Y agotarse significa ir en las manos de médicos y de personas que te pueden ayudar cuando ya has superado la barrera del self, del ayudarte, ¿no? Sola. Entonces, mi sugerencia sería empezar por ti misma, recórtate tu tiempo, ¿vale? Despiértate un poquitín antes de lo que haces para tener una parte de tiempo que probablemente no tienes y
el tiempo que tienes que dedicar a la empresa, a la sociedad a la cual tú estás aportando y trabajando, tienes que comunicar la decisión que tú has tomado. Tienes que comunicarla sin miedo, porque igual opino que si tienes miedo de de verte despedida, ¿vale? Estás a riesgo igual que te lo hayan. Por lo cual es mejor hablar tranquilamente, directamente y decirle, mira, yo puedo esto, esto y esto. En mi franja horaria estoy 100%, o estaré al 80% porque también tengo familia o tengo hijos o lo que sea, pero lo importante es que lo comuniques directamente y no te quedes con, ok, gracias, pide qué opinan, porque sobre lo que opinan otra parte, la parte que puede ser tu director, la empresa, ¿vale? En este caso, tú puedes proponer un cambio, puedes proponer algo sobre la marcha, pero no te quedes con algo sin respuesta. Eso es muy importante, muy, muy importante. Sí, promover esos, que era justamente lo que conversábamos, ¿no? Promover esos espacios de conversación en las organizaciones para que también, y porque eso da a la final del día apertura a la innovación, que ya lo llevaríamos a la innovación social, ¿no? Cómo yo en esas conversaciones amplío mi oferta para mis empleados, escucho sus preocupaciones, pero también me convierto en una empresa que está allí, pues a la vanguardia, escuchando, conversando. Sí. Muy interesante. Sobre todo porque si tú no escuchas a tus empleados, mal vas, porque son justo ellos quien te saca fuera de donde estás ahora mismo. Exactamente. Sí, la gente está muy atenta ahora, ¿no? De cómo están funcionando las empresas y eso creo que va a quedar muy marcado, ¿no? Y según el sector donde tú estás, además yo creo que no es para aprovechar, por supuesto, pero si puedes decir, oye, mira, esto lo sé hacer yo, nadie mejor que yo lo sabe y lo conoce en su tripa, y por lo cual nadie te va a echar. Por lo cual apúntate a hablar claramente y a escuchar sobre todo cuáles son las necesidades, porque a veces detrás de los problemas que te pueden plantear una empresa hay muchos más problemas que tú no sabes. Apúntate a conocer más, que las personas, el CEO, el presidente o quien sea, te hable y te diga, mira, el problema es esto. Te voy a hablar claro, pero háblame claro porque juntos podemos encontrar soluciones. Si estás solo con tus pensamientos, tanto uno como el otro nunca llegarán a tener una claridad de eso hay que hacerlo mejor o hay que dar más de mi tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo darte más tiempo de lo que tengo, de lo que ya te estoy dando? ¿Porque me pagas un sueldo? Entonces ahí está la gran pregunta. Mira, necesitamos ahora mismo por X razones. Y por X razones yo decido si aportar o no mi conocimiento, mi labor, mi mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser un win-win, tiene que ser bidireccional la comunicación. No, los emprendedores, gracias que existen, porque hacen bien en la comunidad, creo, y gracias que existen los trabajadores porque hacen bien a esa comunidad que también se está construyendo dentro de todo el ecosistema laboral. Imagínate si no hay un emprendedor y no hay quien puede trabajar bien. ¿Qué hace el emprendedor? No lo consigue. Así es. Así es. Alberto, ¿tú tenías algo? ¿Ibas a comentar algo? De hecho, sí, y muy importante porque creo que hay un tema que a mí me interesaría mucho tocar y deja la base para la sesión que va a haber en junio. Y es que hay un tema que me gustaría escuchar, ahora sí que a los valientes o a las valientas, no sé cómo se diga eso, pero creo que dentro de la responsabilidad social hay un tema que no sé cómo lo ven ustedes, si pueden dar una idea muy breve cada quien sobre, hay elementos vulnerables de las familias y de la sociedad, que ahora en este encierro, créanme que el abuso ha subido. Entonces tampoco podemos estar cerrados a qué está pasando con el sufrimiento en la puerta de al lado. Entonces esto sucede desafortunadamente mucho con mujeres en América Latina, en África. También hay hombres, pero me gustaría que si alguien, que se pueden tocar esto, porque aunque va a ser un punto que se va a tocar en junio, pero yo considero que es crítico que dentro de esta apertura
como tú también dices, Ido, ¿no? Este sano hablar de las cosas, porque no estamos aquí juzgando a nadie, pero sí creo que es importante que hablemos de este tema. Entonces agradecería de repente un comentario de 1 minuto de cada quien. Disculpen que los ponga así en la palestra. Y si alguien después quiere levantar la mano y hablar más tiempo, pues adelante, ¿no? No se avienten todos al mismo tiempo. No toda la vez. Ido. Bueno, es casi macabra la pregunta porque es difícil contestar. Los elementos vulnerables de las familias. Yo creo que primero que todo están los niños y segundo los mayores de edad también, que también sufren. Por X razones, o porque hay malos tratos en la familia, o porque hoy no pueden salir porque llueve, entonces le toca chuparse la televisión de los niños. Yo creo que lo más fundamental es el respetar el derecho del ser humano como tal. No solo por una convivencia, sino por el valor que yo tengo de la vida hacia mí mismo. Si yo no me respeto, por supuesto no tengo respeto ni para mis niños, ni para mi esposa, ni para mi abuelo o para quien sea. Entonces, los derechos humanos y los principios con los cuales hemos crecido, que nos han ayudado nuestras familias, nuestros amigos, la comunidad, las escuelas, son los que tenemos que poner delante de nosotros antes de pensar. Gracias. Pues, yo cortico quería decir que yo lo veo mucho desde el lado organizacional y creo que los jefes, los líderes inclusive tienen una responsabilidad importante, aunque eso es un tema familiar. Muchas veces es escuchar el, oye, ¿qué te pasa? Porque detrás a veces de un comportamiento errático en un colaborador hay una historia, ¿no? Atrás. A veces también generar esos espacios de oye, respira, ¿qué pasa? ¿No? Cuando empiezas como líder a notar que algo ocurre en tus colaboradores. Yo he tenido casos de clientes así, de líderes que tengo un empleado errático y cuando empiezas a indagar, ese cultivar el estado de ánimo, de curiosidad, te das cuenta que puede haber un caso de esos también, ¿no? De qué es lo que está pasando en ese núcleo de la persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como líder gestionando equipos en donde tengo una situación así, ¿no? Ser más humano. Puedes apoyarlo y escucharlo. Ser en alguna medida el cambio que queremos ver. Por ahí lo iba a ligar también con el comentario que teníamos que hacía Dayana sobre el cliente que tiene problemas para implementar teletrabajo debido a la cultura de la compañía. Hay que hacerse un planteamiento muy duro. La cultura no es otra cosa que en gran medida el producto del liderazgo. Entonces, tales son las oportunidades en el liderazgo, tales son las oportunidades que la cultura va a tener. Y siendo así, pues hay que comenzar con un análisis introspectivo. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades en mi cultura y cuáles son, y hasta qué punto yo como líder las estoy perpetuando o estoy actuando para que cambien? En temas, hablamos más temprano de diversidad, de inclusión y de muchas otras cosas, pero la forma de modificar la cultura es modificar el liderazgo, la actitud del liderazgo. Entonces creo que es un cuestionamiento ácido en la medida en que nos fuerza a ver al interior y cómo partiendo de ahí logramos modificar el exterior, el entorno externo. Yo quisiera aportar con este tema enfocada principalmente a lo que comentaba Alberto, el tema de la violencia que se ha incrementado. Es un tema bien que topa, yo creo que topa fibras muy profundas. Y creo que aquí sí quisiera ponerme en el papel de mujer, porque ya saliéndome un poco del tema empresarial o del tema ejecutivo, creo que hay un par de puntos que yo sí creo que son muy importantes. El primero es que en muchos de los países de América Latina, las estadísticas de las llamadas de auxilio por violencia doméstica a la mujer se han incrementado. En el caso de Ecuador se incrementaron alrededor del 30% y se han generado algunas iniciativas para pedir auxilio de una manera no
digamos que no sea explícita cuando tú llamas. Entonces ahí se han creado redes de ayuda entre mujeres para poder recibir una llamada, entre comillas, secreta o en clave para que puedan ayudarte, porque es muy preocupante cómo la convivencia, lamentablemente, de las personas que deberían ser tu apoyo y tu entorno más seguro, se vuelve en algunos casos, pues incluso el lugar de femicidios. En México sé que los femicidios han incrementado muchísimo y eso es súper preocupante. Entonces yo creo que aquí hay que hacer, o yo plantearía 2 puntos. El primero es que creo que son temas que hay que hablar. Mientras más se hable, se va a entender o va a entrar dentro de nuestro ADN que esto no es normal. No es un comportamiento normal la violencia en el ser humano bajo ninguna circunstancia. Somos seres razonables, que tenemos raciocinio, entonces no deberíamos estarnos matando los unos a los otros. Pero yo sí creo que dentro de nuestra cultura latina, la vergüenza que existe de aceptar que puede ser víctima de violencia doméstica, es un estigma muy grande. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es comunicar, es hablar, es que sea un tema que deje de ser tan tabú para que nosotros mismos podamos levantar la mano y denunciar, por un lado. Y por otro lado, esto está muy atado a la dependencia económica. Y creo que con el tema del COVID, se va a complicar mucho más porque todos vamos a estar, o todo el mundo está en una crisis de empleo, y yo creo que la brecha de género se va a hacer más profunda de lo que ya venía, se va a retroceder algunos pasos. Sin embargo, también creo que es una oportunidad para que surjan nuevas iniciativas y que esa independencia económica, principalmente las mujeres, sea mucho más fuerte ahora o se dé una oportunidad para esa independencia. Porque de las razones o de los motivos para la violencia doméstica o para que permanezca la violencia doméstica, uno de los principales es la dependencia económica de la mujer con su pareja. Entonces, sí creo que es un tema que debido a las circunstancias del confinamiento se ha profundizado y creo que hay que hablarlo, que hay que ponerlo sobre la mesa. Y creo que nosotros también estamos llamados a ser la voz para que las personas que lo estén viviendo o que tengan, o estar alertas también para ver si a nuestro alrededor existen casos y prestar una mano de una manera asertiva para que pues sea bien recibida y que se pueda frenar de alguna manera este incremento en la violencia que se ha venido dando. Yo quisiera aportar. Nada más, bueno, todo va sumando, todo va engranando, pero hay otro tipo de abuso también que se está dando en este tiempo de confinamiento, que ya venía siendo fuerte tiempo atrás, pero ahora se ha incrementado. Es el abuso a la dependencia de los dispositivos digitales. No sé si les pasa, pero espero que no. Antes, si pasábamos pegados al móvil unas 3 horas, 4 horas. Ahora hay personas que pasan 12 horas, 14 horas y realmente esa dependencia de estar pegado a una pantalla yo creo que también está generando estragos y genera riesgos, como les decía hace un momento, genera riesgos porque al estar involucrados con tantos mecanismos o redes sociales, hay riesgos de extorsión, hay riesgos de ataque a niños. También puede haber abuso por ese lado de que secuestren, por ejemplo, dispositivos, fotografías, traten de llegar a un tema de chantaje. Entonces, todo ese tema también yo creo que vuelve al punto de buscar una salud digital, lo que decía Ido, buscar horarios, desconectarnos. Antes leíamos, buscábamos un libro, leíamos, tratábamos de salir un momento a dar un paseo al parque, ir al cine. Ahora tenemos todo en nuestro dispositivo móvil y eso creo que también está causando mucha dependencia. Yo he visto niños que están pegados a sus juegos electrónicos, niños que están conectados mucho tiempo a internet. Antes salían, por lo menos en su recorrido hacia la escuela, volvían, tenían un espacio de contacto con el mundo. Ahora su mundo es el mundo digital y eso está causando estragos. Hay personas que se desesperan por buscar sus dispositivos. Creo que debemos humanizarnos más, o sea, si bien ahora la necesidad digital para trabajo, para comunicación,
comunicación, para compartir, incluso es muy importante. Yo creo que tenemos que buscar un límite. Tenemos que buscar un límite por salud propia. Si no, esa dependencia nos va a generar algún comportamiento medio robótico que después va a ser parte de nuestra mano en el dispositivo digital. Yo sí les llamo a que tratemos de hacer ese ejemplo primero casa adentro y luego también buscar humanizar a nuestros teletrabajadores, porque anteriormente, bueno, íbamos al trabajo en la mañana, teníamos un recorrido en nuestro vehículo, llegábamos, bueno, nos organizábamos en la mañana, salíamos a almorzar y de vuelta a la casa, pero teníamos esos espacios. Ahora comenzamos a veces también en el punto desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, dependiendo del caso. No sabemos cuándo terminamos, seguimos conectados y pegados a un teclado o a un dispositivo móvil. Entonces, es también reflexionar eso, ¿no? Darnos esa humanización. No somos robots y creo que aprovechemos bien los espacios digitales y en los momentos adecuados. Tenemos que estar en contacto con otro tipo de elementos. Un libro puede ser un buen llamado también. Bueno, excelente, excelente. De verdad, las respuestas han sido bien contundentes. Bueno, ya nos faltan 3 minutos para terminar. Yo les dejé un enlace para aquellos que nos acompañaron hoy nos puedan dar sus comentarios sobre el evento y qué otras cosas quieren ver en las próximas conversaciones. Alberto. Sí, pues miren, creo que queda mucho para hablar y ese era uno de los objetivos, que se crearan todo este intercambio de ideas para saber que hay mucho por hacer, pero sobre todo que no estamos solos. Y gracias a cada uno de ustedes porque me han hecho confrontar muchas cosas. No lo voy a negar, sentí 2, 3 golpes al gancho al hígado, pero a veces es necesario recibir eso, ¿no? Y gracias porque creo que de cada uno de ustedes hemos aprendido muchísimo. Entonces, los queremos felicitar y nos estaremos viendo pronto, virtualmente, pero también físicamente lo haremos porque no podemos quedarnos solo en esto, ¿no? Hay que pensar también en que algún día nos vamos a reunir, de alguna u otra manera. Sí, una conversación muy relevante que tiene que seguir, que todavía pues no tiene la importancia que debería y bueno, la idea es impulsarla. Así que de verdad un placer haberlos escuchado. En mi casa mi gato está un poco rebelde, como escuchan. No es un niño, es un gato. Muchísimas gracias, habrá sido un honor escucharlo a todos. Gracias, Diana, gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto con todos. Gracias a todos. Saludos, un placer, que estén bien. Gracias a todos. Mucho. Gracias. Hasta luego, bye. Adiós, que estén bien.